Buenas noches, mi nombre es Jonier Piedrahita, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy cursando agronomía y estamos viendo el curso de microbiología de suelos, en el cual estamos tratando con los microorganismos y los ciclos biológicos de algunos elementos esenciales pues, para plantas, animales, etcétera. El día de hoy entonces vamos a hablar un poco del ciclo del nitrógeno y cómo se da la fijación biológica de este elemento fundamental. Bueno, para ello entonces traemos este cuadro, en él explicamos un poquito el ciclo del nitrógeno que se da principalmente mediante cuatro ciclos: la nitrificación, la denitrificación, la fijación de nitrógeno y la amonificación. Para ello pues entender un poquito esos conceptos que es como la base que nos dan o como se encuentra mayormente en la literatura, entonces tenemos por acá las formulitas identificando cada uno de estas siglas, identificándolas en esta fórmula. Por ejemplo, el NH3 como amoníaco. Entonces aquí dice que pasa, que la nitrificación pasaría de NH4, entonces sería de amonio, a NH2, que sería entonces nitrito. Sería como una forma de explicarlo. Bueno, en la nitrificación, entonces los organismos principalmente que participan son los nitrosomonas, y es una familia pues como de archeas, las nitrobacter, que son bacterias. En este proceso de desnitrificación participan los bacillus, las pseudomonas. Bueno, a nosotros como agrónomos, pues y digamos que en el tiempo de sembrar y de cosechar, este proceso de desnitrificación no nos favorece. Es como para hacer la aclaración y dejarlo como un poquito claro, porque las plantas absorben el nitrógeno es en forma de nitratos y nitritos. Entonces, cuando ocurre el proceso de nitrificación, se volatiliza, vuelve a la atmósfera, lo cual no nos favorece. En esta parte la fijación de nitrógeno, esta sí las que nos favorece, y esta es el tema pues central de la exposición. Bueno, entonces tenemos este mapa, este diagrama de flujo que nos muestra, nos indica más o menos cómo se da el proceso. Entonces partimos, digamos que viniendo que está la parte encima de la atmósfera, partimos diciendo que el nitrógeno atmosférico se encuentra como N2, esa es como las siglas pues del nitrógeno atmosférico. Partimos por aquí, donde existen bacterias fijadoras de nitrógeno en raíces. Esto quiere decir, bueno, en esta fijación entonces participan los Rhizobium y los Brandyrhizobium. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno que están en raíces, entonces se unen a las raíces, digamos que forman las nodulaciones que llamamos o las que estamos viendo o las que vemos en algunas partes pues o en algunas plantas, y hacen digamos que el intercambio, la convierten a nitrógeno, a amoníaco, y ya la planta lo podría absorber. Hay otras bacterias que son fijadoras, estas son en raíces, estas son en suelo. Las bacterias que participan también son los Rhizobium, los Azospirillum y estas Azotobacterium. Acá. Listo, hacen lo mismo, capturan el nitrógeno que está en la atmósfera y lo fijan al suelo para que entonces mediante el proceso microbiano las plantas y los organismos lo puedan asimilar, porque estando en forma gaseosa las plantas no lo pueden asimilar, entonces por eso la importancia en la tierra, por decirlo así, en la tierra de estas bacterias. Luego por acá, por este proceso, entonces encontramos descomponedores aerobios y anaerobios. Estos se pueden clasificar entre bacterias y hongos, y entre estos tres, entonces formamos estos microorganismos, viven en simbiosis con legumbres. Entonces ahí es donde entran las plantas leguminosas, que son una de las principales fijadoras de nitrógeno.
Entonces, bueno, aquí está en la simbiosis, decimos que está en simbiosis raíz-planta, fijando el nitrógeno del aire, o sea, el nitrógeno atmosférico gaseoso, y fijándolo en forma de NH3. Entonces, para eso tenemos el cuadrito. NH3 está en forma de amoníaco. Entonces, bueno, lo tenemos acá. Esta simbiosis entonces le corresponde, al estar pues digamos que unida entre plantas, bacterias, hongos, animales incluso, entonces es una forma pues de simbiosis de la naturaleza y en que el nitrógeno atmosférico puede ser tomado por ellos. Listo, de estos descomponedores están los descomponedores. Bueno, acá lo que pasa con estos descomponedores de bacterias y hongos es que entonces el amonio, que es el NH4, ¿sí? El amoníaco, lo pasan a nitritos y a nitratos, que es la forma principal en que las plantas absorben este nitrógeno, ya que ellas no son capaces de asimilarlo en forma gaseosa. Entonces los llevan a una asimilación. Eh, bueno, aquí lo que estaba diciendo, nos pasan de nitritos a nitratos y en ellos se da la asimilación. Son compuestos aminoácidos asimilados por plantas, animales y la humanidad. Ya los tenemos fijados, ya está disponible para el suelo, ya está disponible para las plantas, ya está disponible para la correcta asimilación pues de las plantas y para que con él se cumplan los requerimientos pues que la planta necesita, pues crecimiento, en cuanto al sistema también un poco fotosintético y todo este tipo de cosas. Otra forma muy particular pues que se da de la fijación del nitrógeno es por relámpagos. Esto se hace en una simbiosis de nitrógeno y oxígeno. Es una forma de que es extraído de la atmósfera y es fijado al suelo, pues de la misma forma en que estos microorganismos de por acá lo hacen para que sean asimilables. Otra forma particular de fijar nitrógeno es a partir de la fijación industrial. Pero de igual manera, esto lo convierten en abonos. Bueno, entonces ahí es donde entran las empresas, que digamos que entonces lo convierten en nitritos, en nitratos y, y demás elementos pues a base nitrogenadas para poder que haya una correcta asimilación. Ya después de esta asimilación ocurre la desnitrificación, que es el último proceso pues como que se daría. Este proceso entonces, bueno, la desnitrificación entonces se da por suelos pesados, se da por la volatilización, que es lo que no nos conviene a nosotros como agricultura. Se da por escorrentías, también se volatiliza, por erosión y por lixiviación, por la humedad. Entonces, cuando hay mucha humedad o hay muchos encharcamientos, el nitrógeno se nitrifica y vuelve nuevamente a la atmósfera, volvería nuevamente a la atmósfera y otra vez comenzaría el ciclo. Acá, sí, de nitrificación. Entonces, bueno, la nitrificación, digamos que de una forma más, ¿cómo se diría? Una forma más técnica. Entonces, lo que ocurre es que algunos microorganismos toman el oxígeno del nitrato y claro, entonces vuelve a N2, o sea, volvería a nitrógeno atmosférico. Aquí nos falta una flechita que nos indique que por acá vuelve a la atmósfera y comienza el ciclo. La nitrificación entonces la dan bacterias en géneros como Pseudomonas y Micrococcus. Estas realizan el proceso de nitrificación entre 27 y 30 grados centígrados. Entonces, finalmente, este es el ciclo como del nitrógeno, esta es la fijación biológica, la importancia, muy importante entonces como futuros agrónomos o personas pues, relacionadas con el campo conocer este ciclo, ya que es uno de los elementos mayores que las plantas necesitan pues y es buscar pues como la manera de que se asimile nitritos, nitratos, volvemos, de que se asimile, que no ocurran estas funciones de acá debido a que hay volatilización y, y bueno, entendiendo este ciclo, entendiendo cómo funciona, debido a qué se da, qué convierte a qué,
Entonces digamos que podemos jugar un poquito más en el entorno. Este es un cuadro de diferentes formas biológicas. Entonces, fijación biológica natural de forma libre, fijación biológica natural simbiótica y fijación por asociación. Espero pues haber sido un poco claro. Espero que los conceptos que estuvimos trabajando se hayan analizado, se hayan pues suministrado de una forma coherente y que sea de importancia para las personas que estén viendo este video. Por acá terminamos con la bibliografía, de donde sacamos las cositas, y los dejo con este hermoso mapa. Feliz noche para todos.